Gracias, Dios, por bendecir nuestra vida, por guardar nuestro corazón, por bendecir nuestro salir y nuestro entrar, Señor, por bendecirnos en el campo y bendecirnos en la ciudad, por ayudarnos cada día, por llevarnos y traernos sanos a salvo a casa, Señor, por protegernos de todos los peligros que hay en el camino, Dios, por afirmarnos y guardarnos del mal, por todo lo bueno que tú haces, Señor, por tu protección, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Tenemos tanto por qué agradecer, Señor Jesucristo, que somos deudores eternos de tu gloria, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor, que de cierto son muchos delante de tu presencia. Amamos tu palabra, Señor, y queremos cada día amarte a ti y andar en tu camino, Señor. Bendecido sea tu nombre, exaltado Jesucristo sea tu nombre santo, 3 veces santo, y lo alabamos y lo bendecimos en esta hora, Señor, que tu nombre santo sea exaltado sobre todo nombre, Señor, porque a ti, Padre Santo, te plació poner el nombre de Jesucristo sobre todo nombre, y sabemos que el nombre de Jesucristo es el único nombre en que el hombre puede hallar salvación, perdón de pecado y vida eterna, Dios mío. Jesucristo, tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Nadie va al Padre si no es a través de ti. Te pedimos, Señor, que en esta noche nos sigas hablando al corazón y nos sigas revelando tu palabra al corazón, porque tu palabra es vida y vida en abundancia, Señor. Que aumente nuestra fe, Señor. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que podamos oír con fe y en esta fe, Señor, ser salvos, sanos, santos, Señor, para tu gloria. Sabemos, Dios, que pasaremos en este mundo por diferentes pruebas, por diferentes tribulaciones, que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Tú no nos mentiste, Señor. Tú nos dijiste siempre la verdad, porque tú, Jesucristo, eres la verdad. Y tu palabra es la verdad, y te pedimos que en esta verdad podamos ser hoy día liberados. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa verdad eres tú, Jesucristo, esa verdad eres tú, verbo de vida. Tú eres la palabra de Dios hecha hombre. Tú cumpliste, Señor, toda la ley en ti, Señor. Tú obedeciste al Padre Jesucristo y lo obedeciste hasta la muerte y muerte de cruz. Y nos diste ejemplos, Señor, de obediencia, de mansedumbre y de humildad. Y te pedimos nosotros que como siervos tuyos, como nos llamaste, Señor, a servir, que podamos aprender de ti a ser mansos y humildes de corazón, porque esa es la enseñanza que tú le das a tu iglesia. Y aprendamos de ti en lo que nos pides. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaremos paz para nuestra alma. Esa es la promesa y eso es lo que nos pide. Y nosotros en esta noche, Señor, te pedimos que por esta palabra podamos aprender a ser mansos y humildes de corazón, podamos ser liberados de toda carga, Señor, de toda carga, de toda contaminación de carne y espíritu. Seamos limpiados ahora, Señor, y que podamos estar libres, que podamos estar sanos, que esta palabra sea una palabra de sanidad, sea una palabra de milagro y de libertad, Señor, en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. El cristianismo, amados, es glorioso. Cristiano significa seguidor de Cristo, y nosotros fuimos llamados por Cristo. Él nos llamó, Él dijo: hijo mío, hija mía, dame tu corazón. Hijo mío, hija mía, sígueme. Y nosotros oímos su voz y le entregamos nuestro corazón, y Él, como dijo: y te llevaré al desierto y le hablaré a tu corazón. Y nos ha llevado muchas veces al desierto y nos ha hablado en nuestro corazón. Esa palabra es verdadera, se ha cumplido, creo yo, en todos los que hoy estamos aquí reunidos en el nombre de Jesucristo. Y entonces es el testimonio del Señor y es la palabra del Señor, que es la verdad que nos libra y la verdad que nos levanta, la verdad que nos sana y nos salva, la palabra de Dios. Toda la gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo, amados, es para valientes. Ser cristiano, ser seguidor de Cristo, es para personas valientes que están dispuestas
a pasar por muchas tribulaciones, porque así es la palabra, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y la palabra que Dios ha escogido hoy confirma todo esto que estoy hablando en el nombre del Señor. En Juan capítulo 15, verso 18, dice, hablando de nosotros, la iglesia, hablándonos Jesús a nosotros, su iglesia, dice, el mundo los aborrecerá. Y nosotros los cristianos de verdad, si somos verdaderos cristianos, sabremos que esta palabra debe cumplirse y que de verdad el mundo que no tiene a Dios en su corazón, que vive contra Dios y su palabra, de cierto no nos amará, sino que nos aborrecerá, nos perseguirá. Y mucha parte de ese mundo dolorosamente es nuestra propia casa, nuestra propia familia, y es ahí donde más nos duele el alma, el espíritu y el corazón. Pero la palabra, hermanos, en los verdaderos hijos de Dios, en los verdaderos siervos y siervas del Señor Jesucristo, debe cumplirse. Así que ninguno se espante ni se quede atónito porque está pasando diversas pruebas, porque el camino del cristiano son pruebas y son tribulaciones, y vivimos no amados por el mundo que no conoce a Dios, sino aborrecidos por el mundo, perseguidos por el mundo, observados bajo lupa por el mundo, a ver dónde nos equivocamos. Así como los fariseos religiosos seguían a Jesús y lo observaban bajo lupa, y ahí lo estaban observando a ver cuándo iba a decir algo que fuera contra la palabra, para pillarlo en alguna falta y acusarle. Al final igual le acusaron con mentiras, dice la palabra, y lo pasaron a los romanos para que lo crucificaran. Que Dios tenga misericordia de todos los hombres. Así que, amados, la iglesia será aborrecida por el mundo. La verdadera iglesia es Jesucristo. Los verdaderos discípulos de Jesucristo, siervos y siervas de Jesucristo, seremos aborrecidos por el mundo. Así que el título es Iglesia, el mundo los aborrecerá. Iglesia de Jesucristo, el mundo los aborrecerá. Ese es el título de la palabra de hoy. Y que nadie se espante por esto, porque es palabra de Dios. Dice Juan 15, 18. Si el mundo los aborrece, Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 18 en adelante, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Está Jesús hablando. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Y si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No conocen al Padre, a Dios, que envió a Jesús. Si yo no hubiera venido, dice Jesús, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece, dice el Hijo de Dios. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido, y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita. Aquí dice claramente, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, dice el Señor Jesús. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia de Jesucristo, el mundo los aborrecerá. Ese es el mensaje del Señor. Y de verdad, hermanos, ustedes vivirán
persecuciones, vivirán calumnias, luchas espirituales, aflicciones, tribulaciones, y es parte de nuestro proceso como cristianos. Y en ese proceso Dios nos va haciendo crecer y madurar, nos va transformando en instrumentos útiles para la gloria de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones podamos entrar al reino de los cielos. Está escrito: como a mí me han perseguido y me han calumniado si conmigo lo han hecho, dice Jesús, con ustedes, mis siervos, también lo harán. Si lo hicieron, bástale al siervo ser como su Señor, y bástale al siervo pasar las aflicciones de su Señor. En el tiempo de la iglesia primitiva, muchas veces tomaron presos a los apóstoles. A Pablo y a Silas lo tomaron en Filipo, en la cárcel de Filipo, y por haber echado un demonio de una niña que veía el futuro y que con un poder satánico hacía adivinación. Y entonces Pablo, cansado de ese espíritu que lo seguía y hablaba, aquí los varones de Dios, los siervos de Dios, los siervos del Altísimo, cansado de eso, le ordenó a ese demonio salir fuera, y la muchacha quedó libre, ella en Filipos. Y entonces los parientes que aprovechaban ese don satánico para enriquecerse, para ganar dinero, acusaron a Pablo y a Silas porque habían echado ese demonio a la muchacha, el demonio ahí entonces, que hacía adivinación, y entonces fueron metidos a la cárcel, Pablo y Silas allá en Filipos, y por haber liberado a esa mujer, fueron puestos en la cárcel de Filipos. Y usted sabe la historia del carcelero de Filipo y toda su casa, después de que Dios envió un gran terremoto para librar a sus siervos. Aparece esa tremenda palabra de Hechos 16:31 que dice: cree en el Señor Jesucristo y tu casa serán salvos. Pablo y Silas hablaron al carcelero después del terremoto, en que cayeron las cadenas, se abrieron las rejas, cayó esa cárcel y todos los cautivos fueron librados, y el guardia, el carcelero, iba a atentar contra su vida cuando Pablo dijo: no hagas eso, porque estamos aquí, porque pensaba que los presos habían huido, y entonces lo iban a matar seguramente, y él iba a tomar su vida por sus propias manos. Y entonces ahí el hombre se acercó los siervos de Dios, Pablo y Silas, se acercaron y le dijo al hombre: ¿qué debo hacer y qué puedo hacer para ser salvo? Y entonces Pablo y Silas dijeron: cree en el Señor Jesucristo y tu casa serán salvos. ¿Ve? Ahí estaban los siervos, Pablo y Silas, pasando por tribulaciones tremendas. Y en esa tribulación tremenda, dice la palabra, que cuando estaban engrillados de pie y mano ahí en la mazmorra en esa cárcel, en lo más profundo de esa mazmorra, en ese lugar maloliente, imagine el ambiente que había en ese lugar, y Pablo y Silas golpeados con vara muchas veces por haber echado ese demonio de adivinación de esa muchacha, y entonces de haber sido acusado por los padres, por los familiares de ella, y encarcelados. Y entonces ellos, en vez de quejarse por los golpes, porque ellos no hicieron nada malo, ellos fueron castigados y encarcelados por hacer lo bueno, por hacer la obra de Dios, por hacer lo que Cristo les mandó hacer. Y entonces estaban ahí, en esa tribulación, encarcelados, golpeados, y nosotros normalmente lo que haríamos sería quejarnos, sería enojarnos y decir: oh Dios, ¿por qué permites que me haga esto si yo te estoy sirviendo? Pero ellos hicieron algo distinto. Dice la palabra que cuando estaban ahí engrillados y golpeados, imagínense, con hambre, con frío, en ese lugar maloliente, adoloridos totalmente en su cuerpo, golpeados muchas veces con vara, y entonces en esa condición en que otro se quejaría y en que otro quedaría ahí sin hacer nada, dice la palabra que Pablo y Silas en la cárcel de Filipo cantaron himnos a Dios. Oh Señor, cuánta fe de esos siervos, cómo ellos son ejemplos de un cristianismo verdadero, un cristianismo que comparte las aflicciones de Cristo y que no es derrotado en estas circunstancias difíciles y en estas tribulaciones. Cómo ellos compartieron las aflicciones de Cristo, y gozosos en ese camarín, ellos con el gozo del Espíritu, eso que
la carne no puede entender, eso que la carne llama locura. Estos dos siervos de Dios estaban llenos del Espíritu ahí en la cárcel de Filipo, cantando himnos a Dios. Y cuando ellos estaban adorando y alabando a Dios, entonces Dios envió un terremoto, movió la tierra, y dice que todas las cadenas se cortaron y las rejas cayeron y todos los presos quedaron libres. Pablo y Silas estaban libres ahí, ¿ves? Y entonces el carcelero, viendo esto y no encontrando presos, entonces iba a atentar contra su vida, y ahí vino el milagro de Dios. Ahí vimos la gloria de Dios, como estos siervos pasados por tal tribulación son usados con poder para salvar al carcelero y a toda su familia. Fueron usados para la gloria del Señor, ¿ven? A través de muchas tribulaciones, ellos sabían y entendían que tenían que pasar sirviendo al Señor, y no se decayeron como quizás nosotros, todos los que aquí estamos en esta noche, nos decaeríamos y quizás estaríamos mirando hacia el cielo y diciendo: ¿por qué permites que esto me pase a mí? Y así quizás como Jonás enojado cuando la calabacera se secó, así a lo mejor estaríamos nosotros enojados y pidiéndole explicaciones a Dios: si yo te sirvo, ¿y por qué tú permites que me pase tal sufrimiento y tal injusticia? Y quizás qué más cosas estaríamos diciendo. Pero estos hombres de Dios, Pablo y Silas, verdaderos siervos del Señor, verdaderos cristianos, hicieron lo contrario a lo que la carne haría, hicieron lo contrario a lo que quizás nosotros mismos, siendo hijos del Señor, haríamos, porque aún no entendemos cuál y cómo es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo, amado, son tribulaciones, es un camino angosto que va hacia el cielo, y ese camino tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo. El camino hacia el cielo va hacia arriba, es angosto, no caminamos en ese camino y no va tirando unos pétalos de rosas, más bien vamos caminando sobre las espinas de las rosas. Y entonces el camino es para valientes. El camino es para valientes. Ninguno de nosotros ha sido engañado. Cuando el Señor nos llamó, nos dijo que seríamos perseguidos, nos dijo que seríamos atribulados, y hoy aquí lo está diciendo, nos está diciendo hoy: si el mundo los aborrece y nos aborrece, sepan que a mí me aborrecieron antes, dice el Señor Jesús. Si fueran de ustedes del mundo, el mundo los amaría, porque el mundo ama lo suyo, pero ustedes no son del mundo, dice Jesús, como yo tampoco soy del mundo. Por eso el mundo los aborrece, por eso el mundo los persigue. Por eso cuando usted se convierte al Señor Jesucristo, la tierra más dura que podemos encontrar, donde ir a sembrar esta palabra de gracia, la tierra más dura, la roca más dura, los corazones más duros, los hallamos en nuestra propia casa. Como dice Miqueas 7:6, los enemigos del hombre son los de su propia casa. Y se levantará el padre, la madre contra la hija contra la madre, la nuera contra la suegra contra la nuera, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Está escrito, hermano, Miqueas 7:6 lo dice, y lo dice aquí el Señor, que en este seremos aborrecidos por el mundo. Y mientras nuestra familia no se convierta al Señor, es donde más sufrimos, hermano, porque hay sentimientos, porque hay lazos de afecto, de amor familiar, y entonces es donde más nos duele. Las madres con sus hijos inconversos, los padres con sus hijos inconversos, algunos padres con sus esposas, y esposas con sus esposos inconversos. Todos somos probados de alguna manera, y entonces tenemos que entender y aceptar estas cosas porque están escritas, hermano, y de verdad los cristianos verdaderos debemos vivirlas, porque en nosotros debe cumplirse la palabra de Dios. Cuando pasamos estas tribulaciones, estas pruebas dolorosas, estas penas, estos quebrantamientos por la familia, y no solo la familia, por los vecinos, por los colegas de trabajo, por los compañeros de universidad, de colegio, por los amigos que antes teníamos en el mundo, que después ya se apartan de nosotros porque nos pusimos fanáticos, porque estamos locos, porque como te pusiste evangélico, dicen algunos, y bendito sea Dios que ninguno, creo, de nosotros se ha puesto evangélico, porque sería lo peor que pudiera pasar, que alguno se pusiera evangélico o religioso. Nosotros no somos ni católicos, ni evangélicos, ni religiosos, nosotros somos cristianos.
cristianos, así a secas, sin cristianos, sin apellido, no le ponemos nada, somos seguidores de Cristo. La verdadera iglesia de Jesucristo no tiene cartel, no tiene denominación, no tiene lo que tienen las iglesias religiosas corrompidas de estos días. Solo los cristianos seguimos al Señor, seguimos al Consolador. El Consolador es el que nos enseña todas las cosas. El Consolador es el Espíritu Santo que el Padre envió en el nombre de Jesús y nos revela la palabra de Dios, y entonces nosotros seguimos a Cristo, seguimos al Señor. Él es nuestro buen pastor y nosotros somos sus ovejas, somos su rebaño y lo seguimos donde Él nos lleve, y buscamos hacer la voluntad de Él, buscamos que todos nuestros caminos sean con Él, que todo lo que hagamos de palabra, de obra, de pensamiento, de intención, de voluntad, lo hacemos en el nombre de Jesucristo y para la gloria de nuestro Padre Dios. A ellos, a Dios santo y bendito sea la gloria por los siglos. Esto es algo que debemos entender. Así que, hermanos, Dios no nos mintió, Dios no nos engañó. Él dijo que en el mundo hallaríamos aflicción. En el mundo hallaréis aflicción, dijo el Señor. En el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Cristo. Él ha vencido al mundo y Él vive y mora en nosotros. Si nosotros tenemos los mandamientos de Dios y los guardamos, entonces el Padre nos amará y el mismo Cristo nos amará y seremos amados de Él, y Él vendrán y morarán en nosotros y nos amarán y se manifestarán a nosotros. Eso dice aquí en este mismo libro en Juan 14. Ahora estamos en Juan 15, pero en Juan 14 dice lo siguiente. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y dice Jesús: yo lo amaré y me manifestaré a él. Y en el verso 24, Juan 14, 24 dice: el que no me ama, no guarda, no obedece mi palabra, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y en el verso 26, 14, 26 de Juan dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, escuche bien, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces nosotros somos enseñados por el Espíritu Santo. No somos enseñados por la carne, ni por la sangre, ni por religiones muertas, ni corruptas de estos días, ni por religiosos muertos que no tienen el Espíritu, sino debemos ser y somos enseñados por Dios a través del Espíritu Santo, quien por la gracia de Jesucristo nos revela la palabra de Dios al corazón y le da sentido y nos pone y nos da entendimiento para entender lo que Dios nos habla y nos enseña por su palabra. Y además, por medio del Espíritu Santo, nos da el poder, después de revelarnos su palabra y entenderla en el corazón, nos da el poder para vivir en obediencia a esa palabra, haciendo así la obra de santificación en nuestras vidas, que es necesaria, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cómo se santifica el hombre? A través de la obediencia a la palabra. El Señor Jesús mismo en este mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, en el verso 17, orando por nosotros, la iglesia al Padre, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bendito sea el Rey. Así que cuando nosotros oímos la palabra revelada por el Espíritu Santo y Dios nos da entendimiento en el corazón y nos da poder del Espíritu Santo para obedecerla y ponerla por obra, está Dios a través de toda esta obra santificándonos. Es la obra de santificación, porque el Señor viene a buscar pronto y arrebatar pronto de esta tierra a una novia, a una iglesia, a una novia e iglesia santa que va a llevar a las bodas del Cordero para convertirla en su esposa. La iglesia de Jesucristo va a ser desposada en las bodas del Cordero, en las bodas celestiales, para convertirse en la esposa de Cristo. Bendito sea el Rey. Y esa esposa y esa novia y esta iglesia de Jesucristo del último día debe ser santa, porque el que nos llamó es santo y dice: sean santos porque yo soy santo. Y la manera única que él dice aquí, que nos santifica por medio de la obediencia a la palabra. Así que si alguno dice: yo creo en Dios, yo amo a Dios,
y yo soy de Dios, y yo soy profeta, y yo tengo dones de sanidad, y sano enfermos en el nombre de Jesús, y echo fuera demonios, y hago prodigios, señales y milagros, pero no obedezco a la palabra. Es un engaño y es una mentira. El tal está perdido. ¿Está escuchando? Y lo dijo Jesús. Cuando se acerquen, dice, y al final del tiempo se acercarán a mí diciendo, Señor, Señor. Pero Jesús les dijo, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Ese entrará, el que obedezca la palabra de Dios, el que obedezca la palabra de Dios, el que obedezca la palabra de Dios, se santificará y entrará al reino de Dios. En ese tiempo dice, también se acercarán a mí los hombres y dirán, Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios, hablé en otras lenguas, impuse las manos sobre los enfermos y milagrosamente los enfermos se sanaron, prediqué tu evangelio y multitudes se convirtieron a Cristo, y se acercarán a mí y me dirán estas cosas, y el Señor dice, los mirará y les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Así que la señal de ser un verdadero cristiano, la señal de ser un verdadero siervo y sierva del Señor, no son milagros de sanidad que usted haga, no son poder para echar fuera demonios, aunque todas esas cosas están en la iglesia porque son dones del Espíritu para edificar al cuerpo y son las señales que siguen a los creyentes, como dice el Evangelio de Marcos 16, 17 y 18. Estas señales seguirán a los que creen, dice Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en otras lenguas, tomarán cosas mortíferas, beberán cosas mortíferas, tomarán serpientes, sus manos no sufrirán daño, y pondrán las manos sobre los enfermos sanarán. Muchos al final del tiempo se acercarán y dirán, Señor, hicimos todas estas cosas, y el Señor los mirará y les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque la señal de hacer milagros y de tener dones sin la obediencia a la palabra y sin santificarse por obediencia a la palabra no sirve para nada. ¿Está entendiendo? No son los dones los que muestran si somos o no verdaderos hijos de Dios. Son los frutos los que muestran si somos o no. Y uno de esos frutos y los 9 frutos del Espíritu Santo están y estarán en las personas que de verdad aman a Dios, aman su palabra y por la gracia y el poder del Espíritu Santo la obedecen, santificándose. Y entonces Dios los ama y mora en ellos y vive en ellos. Y todas esas obras son para la gloria de Dios y serán salvos si perseveran hasta el fin. ¿Está entendiendo? Muchos se acercarán a mí, dijo Jesús, en el último tiempo y dirán, pero echamos demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, y pusimos las manos sobre los enfermos y los sanamos. Y el Señor dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Por qué les dirá esto? Porque nunca lo amaron, porque nunca amaron su palabra y porque nunca obedecieron a la palabra de Dios y por tanto nunca se santificaron, nunca tuvieron una vida santificada delante de Dios, una vida que vive en obediencia a la palabra de Dios, nunca la tuvieron y por tanto el Señor les dirá que no los conoce, porque el que conoce a Dios y ama a Dios guarda sus mandamientos, obedece su palabra y vive su palabra. ¿Está escuchando? Bendito sea el Rey. Por eso la palabra dice, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dios viene a buscar un pueblo santo. Y Dios nos santifica y nos hace madurar y crecer en gracia y en estatura espiritual y en humildad y en mansedumbre, y nos hace crecer y dar frutos del Espíritu Santo y santificarnos y viviendo en obediencia a la palabra. Él lo hace a través de muchas tribulaciones. Así, en cada uno tiene un proceso de santificación. A través de muchas pruebas se adquiere la paciencia. A través de muchas tribulaciones se adquiere la paciencia. Y la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23, usted puede buscar ahí, es uno de los 9 frutos. La paciencia, igual que la fe, la paciencia es la prueba de nuestra fe y es uno, son frutos del Espíritu Santo. Y dice, y la paz, y habiendo hecho ya toda la voluntad de Dios, es necesaria la paciencia, es necesario el fruto, es necesario el proceso a través de pruebas y tribulaciones, de soportar que el mundo le aborrezca, obedeciendo a la palabra de Dios, orando por ellos y sirviendo a muchos de ellos.
humillando el corazón delante de ellos. Hoy escuchaba a una mujer. No quiero criticar a la persona, no es el propósito. Dios tenga misericordia de todos nosotros y de todas estas personas y de todos los hombres. Que el Señor convence y lleve arrepentimiento a todos los hombres. Pero escuchaba o leía un post que puso una mujer, que es una mujer ya madura, que me da la impresión que está a cargo de una congregación, que predica, que enseña y que la llaman profeta o ella, no sé. Y ponía en el post, y entonces decía, yo puedo soportar que me falten el respeto como mujer, como persona, pero no voy a soportar que me falten el respeto como sierva de Dios, porque Dios me puso en esta tierra. Yo me tomo la cabeza, hermanos, digo, si esta persona está guiando gente, porque si usted analiza lo que acabo de decir, es todo lo contrario a lo que dice la palabra. Yo puedo soportar que me traten mal como mujer, como persona, pero como sierva no. O sea, como sierva la respetan. Hermanos, siervos inútiles somos. El Señor Jesús, siendo hombre, se hizo siervo de todos y se humilló hasta la muerte, y se humilló. Pero en ese post hay una soberbia tremenda diciendo que puedo aceptar que como persona esto, pero como siervo no, o sea, como... Y no es y es todo lo contrario a lo que dice la palabra. Y hay gente que ha estado toda su vida en la religión evangélica. Hay gente que ha predicado la palabra por años. Pero estoy seguro que no es gente enseñada por el Espíritu Santo. Porque aquí dice algo, y quiero volverlo a leer. Dice San Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de gracia, a quien el Padre Dios enviará en mi nombre, dice Jesucristo, en el nombre de Jesucristo el Padre lo envía. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. Nosotros tenemos que tener discernimiento espiritual. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento espiritual. Hay gente que pone y postea cosas y dice cosas y uno las lee y yo me tomo la cabeza y digo, pero si esto es todo lo contrario a lo que Dios enseña. Si somos siervos del Señor, hermanos, tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Y lamentable o no, pero el siervo no es mayor que su Señor. Y a Cristo los hombres lo golpearon, lo crucificaron, lo colgaron en un madero, lo escupieron. ¿Y sabe lo que Él dijo por todos eso y por nosotros mismos? Porque nuestros pecados también lo clavaron en ese madero en la cruz. ¿Sabe lo que Él oró ahí en la cruz? Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando yo leo el post de esta persona, y que me pueden insultar como mujer, como persona, pero como siervo no voy a soportar que me hagan esto porque Dios me puso en la tierra. O sea, tienen que respetarme porque... ¿Usted escuchó a Jesús decir algo como eso alguna vez? ¿Escuchó a Pedro, a Pablo, a Jacobo, a los apóstoles de Dios decir algo, escribir algo como eso aquí en este libro? ¿Por quién son enseñadas esta gente? ¿Quién los instruye? Ustedes digan, gracias Señor, porque podemos entender y discernir estas cosas. Alguno dirá, pero ¿qué tiene esto? El que dice que tiene esto aún no sabe nada. La verdad nos hace libres. La verdad nos lleva a mansedumbre, a humildad. La verdad es Cristo. Y Cristo nos dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pablo decía, siervos inútiles somos porque lo que debemos hacer, eso hemos hecho. No necesitamos, nadie tiene que darnos pleitesía ni rendirnos honores por servir a Dios. Dios nos ha honrado, hermanos.
Y la iglesia primitiva lo sabía, y la iglesia era llena del Espíritu y del poder de Dios, y hacían prodigios. Y Cristo a través de la iglesia primitiva hacía prodigios, señales y milagros. Y cuando ellos eran encarcelados, como Pablo, cantaban himnos a Dios, y eran usados con poder para salvar al carcelero y a su familia. Cuando los apóstoles fueron apresados y les prohibieron predicar el evangelio, y los apresaron y los golpearon con varas, y les dijeron que no predicaran más en este nombre, en el nombre de Jesús, que no hablaran más de Jesucristo. Dice que ellos, golpeados y todo eso, salieron con gozo por haber sido hallados, no sé cómo fue esa palabra que dicen ellos, pero ellos salieron gozosos porque compartieron las aflicciones que Cristo compartió, porque fueron golpeados por la causa de Cristo, porque fueron encarcelados por la causa de Cristo. Sin causa los aborrecieron y pudieron compartir, fueron hallados dignos de compartir los sufrimientos de Cristo. Ese es un siervo de Dios. No, insúltenme como persona y insúltenme como hombre, pero como siervo me tienen que respetar. ¡Qué barbaridad, hermanos! Lo que me queda claro es que las religiones y la gran mayoría de las congregaciones religiosas de estos días no están enseñadas por Dios ni por el Espíritu Santo. Están enseñadas por el hombre. Y el hombre, hermanos, es engañoso y perverso. El corazón del hombre es engañoso y perverso. Y entonces están llenos de vanidad, de orgullo y de soberbia. Y el pueblo de Dios ha cooperado con eso. Oh, pastor, oh, evangelista, oh, apóstol, oh, siervo de Dios, no había visto nunca a alguien. Hermanos, el sabio Salomón dijo, entendido que todo es vanidad en el hombre. La vanidad es uno de los pecados predilectos del maligno. El vanidoso Satanás cayó